Paula Sánchez. Ella fue directora del Centro de Adopciones, también fue asesora jurídica de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Buenos días, gracias Amparo por la invitación, gracias Ani. Bueno, y estamos aquí para hablar de consultorio legal. Ya le hicimos la invitación a la gente para que nos escriba sobre dudas que tengan sobre la prestación alimentaria, la manutención, porque aquí está ya la doctora para poder evacuar todas las dudas. Bueno, nosotros con Amparo ya en la pausa estábamos hablando con la doctora acerca de este registro que hay para quienes no cumplen con sus obligaciones. Exactamente. Las siglas del registro REDAM es el registro de deudores alimentarios morosos. Es un registro creado por la ley 5415 en el año 2015 y funciona en la Corte Suprema de Justicia. Quien quiera conocer los antecedentes de una persona en este punto puede recurrir a ese registro y también es como el Inforcon frena un poco el crédito de una persona, ¿verdad? El juez que dicta una sentencia de alimentos establece en un punto de la sentencia la advertencia al alimentante de ser pasible de ser incluido en ese registro. Después también tenemos las demandas, la ejecución de los alimentos impagos que constituye un juicio ejecutivo. Y también tenemos lo más grosso, que es ya enviar a la instancia penal por incumplimiento del deber alimentario a aquel alimentante que no cumple con una sentencia judicial que establece el canon de los alimentos. ¿Y cómo se hace en ese caso, verdad? Porque si se va preso, tampoco puede aportar, pero si está trabajando y no aporta, entonces, bueno, ¿qué se queda puede otra hacer, que doctora? En realidad existe un criterio desde la Fiscalía, ¿verdad?, de llegar a un acuerdo entre las partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, para evitar esa penalización, o sea, que vaya a la cárcel, digamos, porque la expectativa de pena tampoco es muy alta. Y acá lo que se debe proteger es al niño, porque en un juicio de alimentos realmente la persona protegida es el niño, si bien está representado en algunos casos casi siempre por la mamá, en un 80% quienes piden la asistencia alimenticia son las mamás. Y hay un 20% hoy día que también son papás, ¿verdad? Claro. La buena cosa es que existe una gran cantidad de sentencias que han homologado acuerdo a la que han llegado las partes, papá y mamá, con lo cual no hay un juicio como tal, sino simplemente el juzgado certifica que quienes han solicitado ese acuerdo son las personas firmantes del acuerdo y homologa ese juicio de alimentos. Doctora, algo muy importante también, está esa falsa creencia que el 25% sí o sí se tiene que dar, el padre tiene que... Pero ¿cómo se puede especificar eso? Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la asistencia alimenticia comprende habitación, o sea, vivienda, sí. Tenés que tratar de cubrir una parte, alimentos propiamente dicho, vestimenta, recreación, salud, todo lo que el niño... Y educación. Todo lo que el niño necesite para su subsistencia, ¿verdad? Ese mismo nivel que el niño mantenía cuando los progenitores estaban juntos, es su derecho de seguir manteniendo, ¿verdad? Claro. Ese es su derecho, ¿verdad? No es porque yo ya no vivo con mi hija o mi hijo, le voy a dar una parte nomás, ¿verdad? Y lo que se establece, en cuanto a tu pregunta, Amparo, se establecen jornales para actividades diversas no especificadas, que en este momento el jornal está 84.340 guaraníes. Si el juzgado dice 8 jornales, se multiplica 8 jornales por 84.340 guaraníes y eso nos da el canon de los alimentos, ¿verdad? No existe ya eso. Lo que la ley dice es que no se puede embargar más del 50% del salario del alimentante si es que tiene un salario, ¿verdad? ¿Cómo se prueba esto? Nuestro Código de la Niñez es bastante amplio y admite todo tipo de pruebas para establecer el caudal del alimentante, porque a veces el empleador que está trabajando en la informalidad, sí, no tiene un salario fijo. Entonces se tiene que establecer hasta las pruebas de presunciones, ¿sí? El modus vivendi de la persona alimentante. Sí. Hay mamás demandadas por alimentos también. Eso no decía, el 20%. Hay un 20%. Doctora, y con relación a, por ejemplo, a gente pudiente, que antes costaba muchísimo determinar cuánto tenían realmente, sí, a la hora de la manutención, ahora el impuesto a la renta personal seguramente ayuda. Es una de las cuestiones importantes. Yo creo que la renta personal va a ser un factor demasiado importante porque nadie se va a prestar, porque ¿qué es lo que hacían? La gente
ponía nombre de otros sus bienes. Se declaraban porque- insolventes sí. para no, no yo no pagarle a su tengo hijo. ingresos Sí. propios, pero veíamos padres que Trabajo a viajaban pérdida, por toda, decían sí, los por toda empresarios. Europa viajan y él Claro. no figura un ingreso fijo, no existe. Sí. Claro. Bueno, tenemos preguntas, Sani, doctora, de la gente, que obviamente este es un tema Sí. siempre actual y vigente, lastimosamente. Bueno, tengo dos mensajes. Andy Vera Alfonso, por ejemplo, dice: hola, soy Andrea Vera, me gustaría saber si una vez lo demandé por la CODENI a fulano de tal, cuando eso mi nene tenía, si no me equivoco, 2 o 3 años. En ese entonces había declarado insolvente y la doctora había dicho que aunque sea un 10.000 guaraní por día tenía que pasarle, pero nunca pasó. Eso sí está en la CODENI y yo ahora quiero accionar. ¿Cuenta o ya no cuenta? Mi hijo ahora va a cumplir 13 años. Bueno, los alimentos se deben desde el momento de la iniciación del juicio. Lastimosamente, si uno no accionó antes, no se puede pretender que los alimentos que ella reclamó vía CODENI, que es una instancia no jurisdiccional, no tiene facultades ordenatorias, sino es una instancia de mediación, no se tiene en cuenta, salvo que la ella CODENI... no le demandó entonces Claro, ante la justicia. salvo que la CODENI haya remitido ese acuerdo, ¿verdad?, al juzgado, el juzgado sí lo toma en cuenta. Pero si se quedó en instancia de la CODENI y no se llevó al juzgado de turno, ella tiene que empezar Desde de los cero. 13, claro. Y ya no recupera todo lo que perdió. No recupera porque queda como no denunciado. Pero tiene 5 años todavía. Y tiene por lo 5 menos. años y puede recurrir también a la defensa pública si no tiene, en realidad que es el alimentante quien paga los honorarios del abogado. Bueno, y hay otro mensaje que dice: buen día, vive la vida. Mi consulta es: mi marido es viudo y él tiene una hija menor todavía con la esposa que falleció. Y después, antes de conocerme, una mujer él le embarazó a otra mujer y le da la mensualidad que le corresponde y yo mañana voy a tener mi bebé, va a nacer, y mi consulta es: el sueldo que él deposita en el Banco de Fomento se tiene que dividir entre los 3. ¿Cómo sería eso? Y otra cosa, la criatura no está reconocida por mi marido y él tiene la duda de que la criatura sea de él, y para mandar a hacer la prueba de paternidad no hay plata porque tiene un costo y él le deposita 700.000 mensual. ¿Y eso hay que dividir entre 3 o cómo es o cómo se hace? Bueno, son de diferentes Son madres, varias ¿no? preguntas ahí. Tiene 3 Ahí hay- menores sí. que mantener su pareja. Primero, la niña o el niño no reconocido, la madre tiene que iniciar el juicio de filiación. Se inicia a través de la Defensoría Pública. La Corte Suprema tiene un presupuesto por año para hacer el ADN, porque lo que es caro es el análisis de ADN. El ¿verdad? papá puede hacer, que es el que duda en este caso. El papá puede hacer todavía no le reconoció, puede hacer extrajudicial también para saber si es o no es su hijo. Pero si no tiene, luego No tiene seguramente la plata. para pagar, pero para Entonces, eso la puede Corte recurrir- Suprema. Sí, puede recurrir a la Defensoría Pública. En este caso, él sería representado por una defensora civil ante la niñez, porque esa es la que representa al adulto en la niñez. En cuanto a dividir o no, el padre tendría que plantear si tiene ya una asistencia con sentencia judicial, que es la de 700.000, podría plantear ante el juzgado una disminución, pero no va a ser tan interesante para él tampoco, porque no es por cada hijo que se establecen los alimentos. No es por cantidad de hijos. Lo que se tiene en cuenta es el nivel del alimentante. El niño tiene derecho a mantener el mismo nivel de vida que el alimentante. Pero el juez, generalmente, por eso se le cita al alimentante por única vez. Este es un juicio muy especial, tiene características, no hay demanda, contestación, no. Es citarle por única vez para que se presente a ejercer su defensa, y en la citación ya se le avisa que él tiene que traer documentos que acrediten tener otro hijo, otra demanda por alimentos, para que el juzgado, al dictar sentencia, tome en consideración la existencia de los otros hijos también. Claro. Pero no es por cantidad de hijos, no es. Muy interesante. Bueno, qué complicado. Sí, A seguimos. ver, tenemos... ¿Cuánto cuestan los trámites, dice? Hola, soy Lidia Ramón Alonso de Aguilar. ¿Y qué tal? Mi hijo tiene 5 años. En agosto me fui a demandarle y no llamaron todavía. Y tengo 2 nenitas gemelas. Él negó que tiene... ¿Qué dice? Él negó. Que él negó. Ah, bueno, él negó la situación. Tiene 2 añitos. ¿Cómo hago para que él ponga la manutención? Dicen. Es la misma respuesta. Tiene que iniciar, respecto a las no reconocidas, un juicio de filiación para lograr que ellas lleven el apellido del padre, porque es el instrumento público que le habilita a la mamá a demandar a ese padre por alimentos, ¿verdad? Y el otro caso, el niño tiene que ver en qué juzgado está su expediente, porque los juicios de alimentos tienen prioridad en los juzgados. Pero no le llamaron, dice, desde agosto. Lo que pasa es que no hay que iniciar y dejar.
Hay que Tiene darle un seguirla, seguimiento. todo. Si tiene una defensora pública, tiene que ir junto a su defensora pública. Y si tiene abogado, tiene que instarle a su abogado a que vaya a ver, le pregunte cómo están los trámites. O sea que hay que andar detrás. Acá podemos aplicar Yo la quiero frase. contarles también que esa persona demandada está siendo perjudicada por esta dilación. Que no crea que quien dilata un juicio de alimentos lo está ganando, porque los alimentos se deben desde la demanda. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si hace 6 meses que se inició el juicio, le está debiendo 6 meses de alimentos ya. 6 meses. Claro. Generalmente el abogado sí. Solamente no es retroactivo si no haces Si no haces, el solamente. juicio y ya Y cumplió es más, 13 años, exacto. como en este caso, y no llegó a hacer el juicio, entonces no podés cobrarle lo que ya Sí, pasó. el juicio de filiación, cuando hay un juicio de filiación, los alimentos se retrotraen a la fecha de iniciación del juicio de filiación si la mamá demuestra que es hija del demandado. Está debiendo desde el día que inició el juicio de filiación, no está debiendo desde el día que inició alimentos. Entonces va a tener que pagar O muchísimo sea, todo junto. eso hay que tomar en cuenta porque hay personas que creen que cuando dilatan están ganando el juicio. Yo suelo defender a alimentantes y me suelen preguntar por qué me apuro, pensando justamente cuando salga la sentencia cuánto va a estar debiendo, porque hay un alimento provisorio que se establece en el juicio de alimentos. El juez como medida le cita por única vez y en esa misma audiencia ya fija provisoriamente los alimentos, que sin que se presente sentencia todavía. Desde ese momento, el alimentante está obligado a depositar la suma que salió en ese provisorio, pero no es la sentencia definitiva. Eso puede variar, puede ser más o puede ser menos. Entonces siempre hay que estar preparado porque después viene la ejecución y ahí es donde ocurren los problemas porque millones se está debiendo. Claro, doctora, y los que ganan comisiones, por ejemplo, el tema del aguinaldo también, ¿eso no Bueno, se reparte? El aguinaldo es inembargable, bajo ningún concepto. Se considera como una bonificación para el empleado que ha trabajado durante todo un año, ¿verdad? Lo que se contempla es el salario. Si hay comisión, se establece un promedio. Es por eso que hay que presentar las declaraciones juradas, si es que, por ejemplo, paga IVA. Y como hablábamos antes, el impuesto a la renta personal yo creo que va a ayudar bastante porque hay gente pudiente que enajena sus bienes y se declara insolvente para que se le condene sobre el salario mínimo. Pero ¿quién va a querer prestarse hoy día con renta personal a figurar como dueño de casas, de automóviles que no son suyas? Porque va a ser mucho más la renta y se le va a exigir mucho más, ¿verdad? Así es. Se complica la situación para los sinvergüenzas. Exacto, para los que quieran eludir el pago. Sí. Así es. Bueno, y en el caso, ya para terminar, esos 20% que le están demandando a mujeres, ¿cómo se dan esas situaciones? Es la misma cosa, es cuando Pero generalmente... casi siempre hay mujeres que viajaron al exterior, ¿o cómo? Sí, y hay mujeres que han dejado el hogar conyugal dejando a los niños con el papá. Entonces es el mismo porque nuestro código dice el padre y la madre, ¿verdad? Tienen la obligación de dar el sustento, solamente que en nuestro país el porcentaje más alto de niños que pernoctan, que se quedan con la mamá, que tienen la convivencia, son las mamás las que detentan la convivencia. Y el papá que le dice que vengan a vivir conmigo, yo les voy a mantener el nivel. Si se quedan contigo, van a bajar de nivel. Existen casos donde se ha cambiado y entonces se tiene que notificar. Si la madre acepta y si el niño quiere, porque acá lo que se tiene que tener en cuenta en la jurisdicción de la niñez, el beneficiario es el niño. Si bien a mí me contrata un adulto, yo soy la abogada del niño, yo defiendo los derechos del niño, entonces lo que se tiene en cuenta es el interés del niño. Ahora existe también una fuerte tendencia a suministrar alimentos al niño mayor de edad que está estudiando y cuyos estudios le impiden trabajar. Por ejemplo, un chico que estudia medicina, está todo el día en la universidad, estudia química, está todo el día en la universidad. Él no tiene forma de autosustentarse y a veces los estudios universitarios son caros. Sí. También ya hay una jurisprudencia acá en Paraguay. ¿Pero es voluntario eso o no? Es voluntario, pero generalmente al haber una sentencia se vuelve obligatorio. Bueno, vamos a recordar las redes, Amparo, o cómo le hacemos para ubicar, cómo le ubicamos a la doctora. Bueno, yo soy abogada de familia, ejerzo la profesión en el grado en el ámbito familiar, ¿verdad? Entonces, bueno, mi número de celular es el 0981-460-167. Ahí está. Perfecto. Y en redes sociales, doctora, de por ahí. Y bueno, nosotros vamos a poner nuestras redes. Dale. Nosotros vamos a Está poner bien, nuestras redes. perfecto. No hay problema. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vive la vida.